El evangelio que acaban de escuchar, queridos fieles, de este domingo de la resurrección del Señor, es el que nos trae a nosotros una gran esperanza. Nos trae a nosotros una gran esperanza porque si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido un simple profeta, hubiera sido una simple persona buena, que trajo un simple mensaje bueno y que ese mensaje murió como Él. Vinieron grandes reformadores a la tierra, murieron y se acabó. Si Jesucristo que había anunciado que Él resucitaría y que había demostrado su misión divina, siendo Él verdaderamente Dios, el Hijo de Dios, haciendo los milagros que ninguna otra persona ha hecho y que ningún ser humano puede hacer, entonces debemos de creer que Él es el Hijo de Dios. Él vino a fundar una iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, tu iglesia. Todos los que coman mi carne y beban mi sangre tendrán la vida eterna y yo les resucitaré en el último día. El que a ustedes me oye, a mí me oye. A quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Mi doctrina no es mía, sino es de mi Padre que me ha enviado. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tendrá la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Quién había dicho semejantes palabras que no fuera Dios? ¿Qué ser humano, un simple ser humano, se hubiera atrevido a decir eso? A prometer la vida eterna en su propio nombre, que comiera su carne y que comieran su sangre, que bebieran su sangre, el que lo siguiera a Él, el que creyera en Él, tendría la vida eterna y que Él le resucitaría el tercer día. Que Él había de ser muerto, pero al que al tercer día, por su propio poder, Él resucitaría. ¿Quién había dicho semejante cosa? Nadie. Entonces, si Jesucristo fue muerto este viernes, que lloramos nosotros su muerte, y no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si los sellos de la divinidad son el milagro y la profecía, el milagro y la profecía son los que demuestran que un lugar, que una religión es la verdadera. Y si no hay eso en una religión, no es la verdadera. Jesucristo demostró su misión divina con el milagro. Resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a muchos resucitó de entre los muertos. A muchos curó, multiplicó los panes, le dio de comer a 5,000 personas, después a 3,000 personas. Hizo milagros como ningún otro. Pero faltaba la profecía. Él dijo, yo moriré, me matarán los judíos porque es preciso que yo muera para redimirlos a ustedes de sus pecados. Ustedes merecen como seres humanos un castigo por todos los pecados que han cometido. Yo he tomado sus castigos en mi persona. Así es que la justicia de Dios se ensañará conmigo, no porque el Padre me odie, sino porque en mí va a haber a un Salvador. Yo los voy a salvar a todos ustedes. Todo el castigo que debe de recaer sobre ustedes va a recaer sobre mí. Así es que cuando me vean tirado en la cruz, cuando caiga 3 veces en la cruz, cuando me vean coronado de espinas, azotado, hinchado por los golpes y sobre todo muerto en la cruz, no pierdan la fe, porque al tercer día resucitaré. Esto será solamente para pagar lo que ustedes debieron de pagar y no tienen el caudal para pagarle a Dios tantos pecados que cometen y que cometerán en el futuro. Solo yo tengo ese caudal y por eso toda la justicia tiene que recaer sobre mí. Yo tengo que pagar por ustedes. Y por eso vemos, queridos fieles, que los soldados, los judíos, los príncipes de los sacerdotes se ensañaron con una crueldad bárbara contra nuestro Señor Jesucristo. Porque era la justicia de Dios mirando cada uno de los pecados que yo había de cometer, que usted había de cometer y usted había de cometer, que recayeran sobre Él. Pero ¿qué pasó? Que en la mañana del día de hoy, en la madrugada del día de hoy, se cumplió la profecía. Anás y Caifás le dijeron a Pilatos, manda soldados, porque capaz de que los discípulos de Jesús vayan y se roben el cuerpo y digan que resucitó y entonces salga peor el remedio que la enfermedad.
Mandó Pilato soldados, sellaron el sepulcro, y en la muy madrugada de esta mañana, nuestro Señor resucitó y los soldados fueron testigos de ello. Además, yo le creo a testigos que dan la vida por la verdad que ellos predican. Díganme qué apóstol no sufrió el martirio. Todos sufrieron el martirio. Entonces estaban perfectamente convencidos de que vieron al Señor resucitado, de que se cumplió la profecía. ¿Quién podía dar la vida por una mentira? Díganme ustedes. Y todos los apóstoles fueron martirizados. 11 de ellos murieron en el martirio. Y Juan el Evangelista, el más joven de todos, fue el único que no murió en el martirio. Pero de que fue martirizado, fue martirizado. Lo echaron en una caldera de aceite hirviendo, y Dios hizo el milagro de que saliera ahí, ya siendo viejo, San Juan. Lo echaron en una caldera de aceite hirviendo para que exterminara sus vidas ahí, y al contrario salió con una tez, con una piel como de bebé, dice la historia. Así es que lo desterraron a la isla de Patmos, y así murió de vejez el apóstol San Juan, el único apóstol virgen de entre los apóstoles. Pero todos sufrieron el martirio, y yo les creo a ellos, porque nadie muere, nadie entrega su sangre por una mentira. Así es que, queridos fieles, alegrémonos en este día, y por eso nos ponemos de flores, nos ponemos de alegría, porque Jesucristo en este día, en un día como hoy, 14 de Nisan, Jesucristo resucitó de entre los muertos, y por lo tanto no es vana nuestra fe. Sabemos en quién creemos, sabemos en quién confiamos, que es Jesucristo nuestro Señor. Él fundó una sola iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana bajo Pedro. No hay otra iglesia por la cual el ser humano pueda salvarse. Ni la Iglesia Ortodoxa griega, que se separó de la Iglesia Católica, ni las iglesias protestantes que se separaron de la Iglesia Católica, ni cualquier otro hereje judío, musulmán, protestante, liberal, que se haya separado de esta unión que es la Iglesia Católica Romana, puede llegar a alcanzar la salvación, porque Jesucristo depositó en ella, en su iglesia, 3 cosas muy importantes de lo cual depende la fe y la religión. Dígame cuáles son las 3 cosas constitutivas de la verdadera religión. ¿Qué es lo que conforma nuestra religión? De uno por uno. El dogma, que es el conjunto de todas las verdades que Jesucristo nos enseñó y que le mandó a Pedro, so pena de que si no cumplía con esta obligación, perdería la fe y se iría para siempre. La Iglesia Católica es la depositaria de toda la doctrina, por medio de la cual, creyéndola, nos vamos a salvar. ¿Se acuerdan cuál es la frase que dijo Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere se condenará. Es decir, el que guarde el depósito de la fe, la doctrina católica en toda su pureza, es el único que se va a salvar. Nada de que yo soy un 99% católico, 95% católico. Yo creo en 11 de las 12 verdades del credo, pero en una de ellas no creo. Yo creo en el cielo, creo en el purgatorio, creo en esto, creo en aquello. Dijera alguno, pero no creo en el infierno. ¿Es católico? No. O cree en todo o no cree nada. O se es católico al 100% o no se es católico. Eso lo sabemos nosotros. El que no está conmigo, dijo Jesucristo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, entonces para mí es como si esparramara. En pocas palabras, el que no me ayuda no se queda en neutro. El que no es mi amigo es mi enemigo. Y el que no está conmigo, así de sencillo, está contra mí. No podemos decir, bueno, Jesucristo, yo ni bien ni mal, No. O eres amigo de Cristo o eres enemigo de Cristo. No hay un punto medio. Así pasa con la Iglesia Católica. O eres bien católico, apostólico y romano, o no lo eres. Pero la Iglesia Católica, la religión, no consta solamente de doctrina. ¿Alguien me dice más de qué consta la Iglesia Católica? Estamos acabados en el catecismo, ¿verdad? Dogma, moral y
culto. Es decir, la Iglesia Católica no solamente consta de todas las verdades que debemos de creer, sino de todas las prácticas, de todos los mandamientos que debemos de practicar. ¿Está bien? Entonces la verdadera religión consta de tres cosas. Hoy se lo tienen que aprender de memoria. La verdadera religión consta de dogma, es decir, todas las verdades que debemos de creer. Consta de la moral, es decir, de todo lo que debemos de practicar. Y esto está representado en los 10 mandamientos. ¿Está bien? ¿Puede una persona decirse que es buena si cumple 9 mandamientos y no cumple los 10 completos? No, tampoco se puede eso, queridos fieles. Tan así estricto es nuestro Señor, que para que usted pueda entrar en el cielo, no solamente tiene que creer todas las verdades del credo, sino que tiene que practicar los 10 mandamientos en conjunto. No hay de que no, pues yo no soy tan malo como los demás. ¿Por qué? Porque yo por lo menos hago 9 mandamientos, uno no lo quiero cumplir. Por ejemplo, ¿cuál sería el que no estoy cumpliendo? El 6º mandamiento, no fornicarás. Yo soy bueno con mi padre y con mi madre, los honro, yo voy a misa los domingos, es decir, santifico. El 3er mandamiento, yo creo en Dios con todo mi corazón, lo amo con todo mi corazón, o digo amarlo, yo no robo, yo no mato, pero el problema es que yo me doy a los pecados de impureza. ¿Me voy a ir al cielo? No. Así usted cumpla 9 mandamientos, si no cumple uno de ellos, usted no va a entrar en el cielo. Tiene que cumplir los 10 mandamientos. Entonces ya tenemos 2 cosas constitutivas de la religión. El dogma, que es todo lo que debemos de creer, que está en el credo. La moral, que está en los 10 mandamientos. Y la tercera parte de la religión es el culto. Es decir, la Santa Misa, la liturgia, con todos los rituales que la Iglesia oficialmente nos manda a nosotros. Lo principal es la Santa Misa, católica, apostólica y romana. ¿Está bien? Cualquiera que modifique, aunque sea un poquito la misa, cae en la indignación de Dios. Porque su santidad San Pío X, con autoridad apostólica, decretó. No él inventó la misa, San Pío V, sino que él solamente juntó lo que se creía, lo que se practicaba en toda la religión dispersa por todo el mundo y dijo, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es esto, y caímos en esta misa. Es decir, que la misa que ahorita ustedes están escuchando es la misma misa que escuchó y que dijo, que celebró el apóstol San Pedro. Es la misma misa que celebró el apóstol San Pablo. Esencialmente es la misma misa que han celebrado todos los santos que veneramos nosotros en el cielo, que fueron sacerdotes, obispos y papas. Ustedes están escuchando la única misa codificada por su santidad Pío V en el Concilio de Trento. Y con su autoridad apostólica dijo, cualquiera que se atreviere a modificar algo en esta misa, la indignación de Dios caerá sobre él y que sea excomulgado y alejado de la Iglesia Católica. Así es que si a mí se me ocurre de repente hacerla en español, yo caería en la indignación de Dios. Si la hiciera en inglés, caería en la indignación de Dios. Si le cambiara alguna oración por otra, yo caería en la indignación de Dios. Ni siquiera los mismos pontífices siguientes a él pudieron modificar ni modificaron absolutamente nada de la misa. Dirán ustedes, Monseñor, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Queridos fieles, estoy muy cansado por la Cuaresma, muy cansado por el exceso de confesiones, porque bendito sea Dios, cansado pero muy feliz, agotado completamente por las misas de Semana Santa, el lavatorio de los pies, el sermón de las 7 palabras, el Via Crucis que lo hicimos de kilómetros allá, la velación del Jueves Santo al Viernes Santo a Nuestro Señor en el monumento, el Via Crucis, pues prácticamente muchos de nuestros fieles se fueron caminando con el ardor de las calles, imagínense, terminaron con ampollas en sus pies.
Muchos se llevaron cruces solitos cargando, se hicieron una cruz y se fueron cargando todo el viacruz y su propia cruz cada uno de ellos. Las hermanitas, las monjitas, los seminaristas descalzos, llenos de ampollas sus pies, pero lo tenían que hacer por amor a nuestro Señor. Uno todo quemado, desolado, cansado, y las horas de confesiones, confesiones y más confesiones, porque es nuestra obligación confesarnos en la Cuaresma y comulgar por Pascua, es decir, ahorita ya estamos en Pascua, estamos obligados a comulgar. Estoy sumamente cansado, agotado, pero muy feliz porque prácticamente toda la parroquia se confesó y comulgó. Además, la Semana Santa nos trae a nosotros nuevos bríos, nuevas alegrías y satisfacciones. Purgamos nuestros pecados, ganamos méritos, y ahora que estamos en Pascua, después de haber hecho penitencia, de haber ayunado, de haber abstenido de carne, de haber hecho algún sacrificio durante toda la Cuaresma, felicidades a los que sí lo cumplieron. Pues bueno, ahorita en Pascua ya no hay sacrificios, ya no hay penitencias, ahorita ya estamos felices, renovados, contentos por haber hecho esos sacrificios y ayudado a nuestro Señor Jesucristo a cargar la cruz. Pero, así agotado y feliz como estoy, hoy no les tocaba visita, porque la semana pasada vino el Padre Francisco. Sin embargo, vengo por un motivo pastoral, por la preocupación que tiene un pastor, un sacerdote, un obispo por sus fieles. Y es que algunos de ustedes me han manifestado algunos temores, algunas dudas respecto a la catolicidad de algunas instituciones con las cuales hemos tenido nosotros conocimiento de ellas, como es en el caso de los lefebristas, como es en el caso de la congregación de los lefebrianos o lefebristas que están en León. Y como, por ejemplo, con la muerte del querido Padre Andrés, ¿qué va a pasar con sus fieles? ¿Qué va a pasar con sus ovejas? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ellos tienen la misma fe que nosotros. Aquellas personas que asistían con el Padre Andrés tenían la fe católica, apostólica y romana y los verdaderos sacramentos. Pero al momento de fallecer, en el momento de morir el Padre Andrés, ¿qué pasó con esas ovejas? Se les murió su pastor. ¿Con el Padre Andrés se murió la Iglesia Católica? ¿Alguien me lo puede decir? No, porque la Iglesia Católica tiene la promesa de Cristo de que va a permanecer hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Es decir, la Iglesia Católica se va a dar un encuentro contra el anticristo, contra el demonio, al final de los tiempos. Y Jesucristo le prometió a la Iglesia Católica que no se acabaría el mundo sin tener un sucesor. Es decir, va a haber perpetuos sucesores de San Pedro, va a haber papas. No se puede acabar el mundo sin que haya otro papa. Y ahorita no tenemos papa, la sede está vacante, como ustedes lo saben. Este mal llamado Francisco I, Bergoglio, no es un legítimo papa, no es un verdadero papa, porque es un hereje. Porque cada vez que abre la boca es para destruir a la esposa de Cristo, a la esposa inmaculada de Cristo, que es la Iglesia Católica. Él mismo ya no se quiere llamar papa, dice que le llamen el obispo de Roma, aunque bien sabemos que no es el obispo de Roma. La Iglesia modernista se desgajó de la Iglesia Católica. Y aunque se haya ido la mayor parte de fieles, la mayor parte de ministros, de sacerdotes, de obispos, con esa nueva madrastra que es la Iglesia modernista, ellos ya no son la Iglesia Católica. Dirán ustedes, pero Monseñor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede permitir Dios que en el año de 1958, apenas, que murió el Papa Pío XII, la gran mayoría, el 99% de la Iglesia Católica, se convirtió en otra iglesia, en una iglesia herética, que ya enseña que cualquiera puede comulgar así estando en pecados? Sus ministros son unos pedófilos, sus ministros ya no creen en Dios, ya no creen en el infierno, ya ponen la abominación de la desolación dentro del lugar santo. En el Vaticano se puso la Pachamama, enfrente del sagrario, imagínense que debe de estar el Cristo. Aquel mal llamado Juan Pablo II puso la estatua de Buda
de un falso Dios. El mismo que debería de guardar y conservar la fe católica la está destruyendo. Por eso descubrimos que no eran papas legítimos. Porque un papa tiene la asistencia por parte de Dios para no caer en la herejía. Y si hay un papa hereje, ¿es un verdadero papa o no? No. Porque en el momento en que un papa cae en la herejía, en el momento en que un hombre cae en la herejía, la iglesia lo aborta. Si usted se vuelve un hereje, usted queda fuera de la Iglesia católica. Así sea el papa, el obispo, el cardenal, así sea yo, si algún día Dios no lo quiera, llegar a caer en una herejía, dejo de tener alguna dignidad dentro de la Iglesia católica y me convierto en un hereje. Y ahora la pregunta, ¿un hereje, un abortado, puede ser la cabeza de la Iglesia, siempre pura y siempre hermosa, la esposa de Jesucristo en la tierra, la Iglesia católica? Por supuesto que no. Con la muerte de su santidad Pío XII, la Iglesia modernista se convirtió en eso, en un hereje. Y sus papas y sus obispos y sus sacerdotes no son verdaderos papas, no son verdaderos obispos y no son verdaderos sacerdotes, por lo menos católicos. Conservaron un resquicio, conservaron una imagen de la Iglesia católica, sí, pero pónganme aquí a un sacerdote modernista, ¿se viste igual que yo? No. ¿Platica los sermones con la doctrina católica como nosotros? No. Es otra iglesia que ya no es la iglesia de Jesucristo. Pues bien, queridos fieles, ahí vino un problema. Se separó la iglesia modernista y quedamos unos cuantos católicos. Como en los tiempos de San Atanasio, que la mayoría del mundo católico se volvió arriano. Y solamente el obispo Atanasio y unos que otros obispos se quedaron como católicos y ellos defendieron la fe y ganaron. Y por eso la Iglesia católica continuó adelante. En el cisma de los ortodoxos, ¿cuántos se fueron de la Iglesia católica? Más de la mitad. Cuando los ortodoxos griegos, aquellos de Rusia, de Ucrania, de Grecia, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Antioquía, no aceptaron que el Papa era el único que mandaba en la Iglesia católica. Ellos decían, no, el Papa no es el principal, todos somos un grupo. No, señores, la Iglesia es jerárquica y el que manda es el Papa, les dijo el Papa de ese entonces. Ellos no lo quisieron aceptar y el Papa, defendiendo la doctrina, prefirió que se separara más de la mitad del cristianismo. Imagínense a la Iglesia, el mundo entero se separó, la mitad de la Iglesia católica, y ahora los conocemos como la Iglesia ortodoxa, cismáticos ortodoxos. ¿Los han visto? Tal vez, me imagino. Prefirió el Papa, por no destruir la doctrina, que se separara millones y millones de almas de la Iglesia católica antes que él dar un paso atrás en la verdad de la fe. ¿Alguien me puede decir qué pasó con la Iglesia anglicana? Con Enrique VIII. Enrique VIII le dijo al Papa, o me divorcias de mi esposa, la reina, porque me quiero casar con Ana Bolena, me quiero casar con otra mujer de la que estoy enamorado. Papa, o me divorcias de ella y me casas con esta otra, o se separa todo mi país de la Iglesia católica. ¿Qué creen que prefirió el Papa? Sepárate. Y así es como nació la Iglesia anglicana. Prefirió el Papa que se separara todo un país, millones y millones de católicos dejaron de serlo y se hicieron anglicanos, en vez de dar su brazo a torcer en la doctrina respecto al sacramento del matrimonio. ¿Qué dice el sacramento del matrimonio? Usted se casó, tiene que respetar a su esposa, amar a su esposa y serle fiel a su esposa hasta la muerte, ¿o no? El Papa no puede mandar en los sacramentos. Le dijo, discúlpame, yo no puedo mandar algo que no mandó Jesucristo, ni puedo darte por tu lado a tus bajas pasiones. El matrimonio me lo guardas con tu esposa o me lo guardas con tu esposa. Ese era un verdadero Papa. Ahora vino el problema del modernismo. Se separó el 99% de la Iglesia católica y quedamos unos cuantos católicos. Entre esos obispos, entre los obispos que quedaron católicos, quedaron solamente 3 cuando vino el problema del modernismo.
el obispo Pedro Martín Godin Tuc, que es nuestra línea, el obispo Marcel Lefebvre, que es de la línea de donde vienen los de León, y el obispo de Castromayer, que se juntó con Monseñor Lefebvre. Entonces se hicieron dos grandes grupos, los del arzobispo Pedro Martín Godin Tuc, y los del arzobispo Lefebvre. Ambos válidos, eso es lo que creíamos. Este empezó a guerrear, ese no es un papa verdadero, ese es un anticristo, decía Lefebvre. Y también Monseñor Tuc decía, ese no es un verdadero papa, ese es un hereje. Y empezaron a consagrar obispos por su lado cada quien. Hasta que llego yo por parte de Monseñor Tuc, hasta que llegan los de León por parte de Monseñor Lefebvre. Resulta que a la mitad del camino, mientras estaban juntos Monseñor Tuc y Monseñor Lefebvre, a Monseñor Lefebvre se le empiezan a juntar los enemigos de la iglesia, infiltrados, y le dicen, no te conviene hacer eso, Lefebvre. No que te conviene echarte encima a todo el mundo, no digas que no es papa. Todos se te van a ir, ¿a poco no? Ustedes hablen con alguien allá afuera, su familiar, y le dicen, no, Francisco no es papa. ¿Qué les dicen? Tú no eres católico. ¿Nos han dicho eso, sí o no? Entonces Lefebvre se asustó. Lefebvre se asustó y empezó a decir, no, ¿saben qué? Sí es papa. Sí es papa, pero está mal. ¿Cómo puede ser un papa y estar mal? ¿Que no acaso el papa es el mismo Cristo aquí en la tierra? Nosotros lo sabemos, ¿sí o no? ¿Qué significa papa? Petrus Apostolus Potestatem Accipiens, aquel que tiene la potestad de Pedro el apóstol. Y Jesucristo le dijo, a ti te oye, a mí me oye, a quien a ti te recibe, a mí me recibe. Y todos en la Iglesia Católica sabemos que el que está con Pedro está con la Iglesia Católica verdadera. El que no está con Pedro no está con la Iglesia Católica. La obligación de Pedro era cuidar el depósito de la doctrina, la moral y el culto intactos. Resulta que Lefebvre, por miedo, por cobardía, empieza a decir que ese hereje, que en ese entonces era Juan Pablo II, Pablo VI, no recuerdo ahorita, no dijo por miedo. ¿Saben qué? Al que yo le dije que era un endemoniado, que era un antipapa, que era un hereje, no, resulta que sí es papa, pero está equivocado. Pues no, Monseñor Tuc, valiente con la fe, le dijo, Lefebvre, estás mal. Le dijo, pues si estoy mal, mira, tú te quedaste sin ningún fiel porque dices que no es papa, y yo me quedé con muchos fieles porque digo que sí es papa, pero no lo obedezco. A ver, ¿cómo está la cosa?, le dijo Monseñor Tuc. Si es papa, lo obedeces porque lo obedeces, ¿sí o no? Si es el papa, es el sucesor de San Pedro. Si es el papa, es el representante de Cristo aquí en la tierra y nadie lo puede juzgar. Nadie lo puede juzgar. Si él es el verdadero papa, nosotros deberíamos de obedecerlo en todo. Ahorita seríamos los más grandes modernistas nosotros. Pero si no es un verdadero papa, ¿tenemos la obligación de obedecerlo? No, todo lo contrario. Tenemos que desecharlo, correrlo. Y ahorita, con ya todos los años que lleva el modernismo, es otra iglesia. Es otra iglesia que no es la verdadera iglesia católica. Así es como se dividió Monseñor Lefebvre y Monseñor Tuc. Entonces los lefebristas, al momento de aceptar a ese señor como papa, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que aceptar su doctrina a fuerzas, tienen que aceptar sus cambios en la liturgia, tienen que aceptar que todos los divorcios que ha hecho, porque ha hecho innumerables divorcios que sabemos nosotros que son inválidos. Entonces, ellos celebran la misma misa aparentemente que nosotros, la celebran en latín. Y por eso muchos atarantados creen que porque celebran ellos la misa en latín son católicos. Están equivocados. Lutero, cuando se separó de la Iglesia Católica, celebró la misa, ¿se acuerdan? Pero no celebraba la misa católica, aunque era válida porque él consagraba y hacía todo el ritual de la misa. Él ya era un hereje apartado de la iglesia. Así los lefebristas, los de León, aunque celebran la misa como nosotros,
ya no son católicos porque celebran la misa en unión con Bergoglio, y Bergoglio es un hereje. Bergoglio es un hereje. Y aquel que se une con Bergoglio, con ese mal llamado Papa Francisco, es también un hereje. Entonces aquí viene un problema, aquí tengo un problemón. Cuando el padre Andrés les enseñó a todos sus fieles la fe católica, ustedes saben, igual que yo, ¿les dijo que Bergoglio era papa legítimo? No. Si por lo que estamos sufriendo aquí en una capillita prestada y pequeña, y no estamos yendo nosotros a la parroquia que le llaman aquí en Irapuato, no estamos yendo al santuario, no estamos yendo a la iglesia de los franciscanos, ¿por qué no estamos yendo allá? ¿O por qué no se fue usted a misa a su colonia, donde está su sacerdote? Porque esa no es la iglesia católica. Esa no es la iglesia católica, son unos herejes. Usted no cumple con ir a misa con un modernista, no vale la confesión con un modernista, no vale la comunión con un modernista, no vale un matrimonio con un modernista, no vale nada en la iglesia moderna. Ah, pero los de León dicen que sí valen, dicen que sí son católicos, pero que están equivocados, que están errados. En eso nos diferenciamos esencialmente, y el padre Andrés les enseñó a sus fieles que ese señor no es un verdadero papa católico. En eso el padre Andrés y un servidor estamos perfectamente de acuerdo. Y les enseñamos a nuestros fieles la verdadera fe católica, la verdadera doctrina católica, la verdadera moral católica y el verdadero culto católico. Porque hasta su muerte el padre Andrés conservó la verdadera misa, los verdaderos sacramentos y la verdadera doctrina. Pero ahora resulta que por lo que me estoy enterando, ojalá y que me equivoque, ojalá y que no sea cierto, que algunos de los que ya no, pues al morir el padre Andrés, en vez de venirse con algún sacerdote u obispo que guarde la misma fe del padre Andrés, que es el sedevacantismo, porque la sede está vacante, ese señor no es un verdadero papa, se les ocurre irse a León. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se van a León? Allá son herejes, aunque tienen la misa católica, la misa aparentemente católica como la nuestra, ellos están en unión con el hereje Bergoglio, están en unión con el destructor de la iglesia, están en unión con ese anticristo que está destruyendo todo lo bueno, todo lo santo, lo último que queda de católico en aquello, la última imagen de católicos. Ah, pero ellos le dicen que es el Santo Padre, ellos le dicen que es su santidad, ellos le dicen que es el Papa. Lo último que me imaginaría yo, y eso me llena me pone en shock como a ustedes, si algún fiel de los del Padre Andrés se le ocurrió tantito irse con los lefebrianos, entonces pierde su fe. Entonces el Padre Andrés dirá, oye hijo, ¿y todo lo que te enseñé? Y toda la doctrina, todas las pláticas, porque el Padre Andrés daba unas excelentes pláticas católicas, y todo lo que te enseñé, y todos los sacramentos, y todo lo que yo sufría estando aquí sin una iglesia, de repente me muero y lo primero que hacen esos, ¿a dónde se van? Con aquellos modernistas que son los de León, modernistas con misa en latín, modernistas porque están unidos con el Papa, entre comillas, modernista, el falso Papa modernista, ellos están en unión con él. Por lo tanto, están en unión de sus pecados, están en unión de sus herejías, están en unión de su mala doctrina. Lo último que yo me pudiera imaginar, que los buenos fieles del Padre Andrés se les ocurriera irse con los lefebrianos. No lo entiendo. Si se llegaran a ir para allá, todo lo católico que les enseñó a hacer el Padre Andrés lo perderían en el primer instante que pisan una iglesia lefebriana. En ese momento pierden todo lo católico. Si nosotros estamos aquí reunidos en una pequeña capilla, no es por gusto,
Es porque estamos defendiendo la verdadera fe católica, la verdadera doctrina católica, el verdadero sacerdocio católico. Para mí sería muy fácil irme a una iglesia que tuviera, ahorita que la estoy viendo lleno de calor, que tuviera aire acondicionado, porque los lefebristas tienen bastante dinero, tienen para hacer unas iglesias preciosas. Pero ¿acaso no los protestantes tienen lo mismo? ¿Acaso no los modernistas tienen lo mismo? Si yo fuera católico por ser cómodo, pues me voy a mi colonia y ahí escucho la supuesta misa. Si yo quisiera estar cómodo, entonces sería seguidor de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Oigan, ser católico en la actualidad no es nada fácil, no es nada fácil. Es que nos vituperen, que nos insulten, que se alejen de nosotros, que nos tomen como apestados, que nos tomen como protestantes, siendo veraces, siendo católicos, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y queriendo morir en el seno de la Santa Iglesia Católica para siempre. El que nosotros estemos sufriendo aquí el calor, una misa por la tarde, un sermón tan largo, es porque queremos seguir permaneciendo católicos y firmes en nuestra fe. Si yo quisiera ser comodín, ¿me tendría que venir desde México a celebrarles misa? Les llamaría y les dijera, oigan, váyanse a su colonia a escuchar misa. Así yo que vengo todo desvelado, ¿por qué vendría hasta acá a celebrar una misa? Si ustedes pudieran ir a misa a León, si ustedes pudieran ir a misa con los modernistas. Porque yo sé que ni los modernistas tienen misa válida y los de León no son católicos. Los lefebristas no son católicos. Y si el padre Andrés estuviera aquí a un lado mía, les diría a ustedes también, ¿saben qué? Todo lo que yo sufrí en mi vida, me corrieron de mi parroquia, tuve que andar vagando, diría el padre Andrés, hasta que tuve la fortuna de estar en ese lugar donde en mi casa pude celebrar misa, empezaron a venir fieles porque reconocieron que yo era un pastor católico. Pero todo lo que sufrí, diría el padre Andrés, es porque sé que ese señor no es papa, es porque sé que la iglesia modernista no es la verdadera iglesia católica. Y ahora ustedes, que fueron mis discípulos, que fueron mis fieles, en cuanto yo me muero, ¿se van a la iglesia lefebriana, a la iglesia que está en unión con aquel hereje al que tanto daño les hizo a nosotros los ministros católicos? ¿Qué clase de fe tienen entonces? ¿Para qué les sirvieron tantas pláticas? ¿Para qué tanta doctrina? ¿Para qué tanto orgullo de que nosotros sabemos mucho? Que nosotros sí estamos bien en la iglesia católica. En cuanto se les muere su pastor, se van a la iglesia protestante, porque los lefebristas son protestantes, son herejes, porque están en unión con el lefebre Bergoglio. ¿Entendimos eso? Perdón, el hereje Bergoglio. Entonces, dirán ustedes, es que tenemos miedo porque aquí todos contribuimos, esta capilla también les pertenece a ellos. Esta capilla es católica, apostólica y romana, y les pertenece a los católicos, apostólicos y romanos. Si algún día alguna persona con autoridad quisiera introducir otra misa que no es la misa que yo les estoy ofreciendo, o que el padre Andrés ofreció en su altar, si aquí se atreviera a quererse meter un lefebriano, dígase padre Miguel, dígase algunos de León o lo que sea, es mejor que nosotros nos vayamos. ¿Entendimos eso? En este altar que es católico, apostólico y romano, no puede celebrar misa un lefebrista, no puede celebrar misa una persona que crea que ese señor Bergoglio es un papa legítimo, porque no lo es. No podemos andar con una capirotada. Ahora celebró Monseñor Merardo Loya, mañana va a celebrar el Padre Miguel, pasado mañana va a celebrar uno de los que yo traiga de acá de León. No, señores, si ni que estuviéramos en una capilla de esas que se rentan para cualquier pastor. ¿Han visto esas capillas que rentan, que ahora para un servicio protestante, que ahora... No, señores, esta es una capilla católica. Y el día en que no se nos permita celebrar aquí la única y verdadera misa católica, que fue la que celebró el padre Andrés y es la que celebra un servidor, entonces no podríamos celebrar. Yo no puedo concelebrar misa donde un lefebrista celebra. Así de sencillo. Y debemos de respetar nuestra religión, nuestra fe, nuestra doctrina, que es la misma fe y doctrina que el padre Andrés siempre les enseñó a ellos.
Pero es que, padre, es que dudan de su sacerdocio. ¿Dudan de mi sacerdocio? Si yo vengo de los dos únicos obispos que pudieron ser obispos verdaderos, Monseñor Lefebvre, que perdió la fe a la mitad del camino y se hizo modernista, y el único que guardó la fe fue Monseñor Tuc, en toda su pureza. Y de esos vengo yo. Así es que no me digan, no, es que dudo de su sacerdocio. ¿Duda de mi sacerdocio? Les invito a todos los que lleguen a dudar, aunque tengan una pequeña duda de nuestro sacerdocio, que vengan y lo platiquen, ¿sí o no? Si yo tengo duda de alguien, tengo que tener la valentía, la honestidad de decir, a ver, padre, a ver, monseñor, yo dudo de su episcopado, yo dudo de su sacerdocio. Ah, muy bien, hijo, ¿por qué dudas? Aquí están mis pruebas. Si son válidas, se las aceptamos. Si no son válidas, ¿por qué dudas? Ah, no, nada más sueltan la esta. No, es que ese sacerdocio es dudoso. A mí no me han preguntado. Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas. Ahora resulta porque a ellos se les ocurrió que yo era dudoso. ¿Voy a ser dudoso? ¿Dónde están las pruebas? ¿Algunos de ustedes les han enseñado alguna prueba de que nuestro sacerdocio sea dudoso? ¿Algunos de ustedes a quien ellos les han hecho algún comentario, les han mostrado una prueba de que nosotros seamos mínimamente dudosos? Necesito que me enseñen esa prueba. No hay pruebas. Yo puedo comprobar, sí, desde Monseñor Tuc hasta en este momento, que tengo la sucesión apostólica de él, por la imposición de las manos, por el ritual católico. Yo soy un obispo de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nunca he perdido la fe. Siempre he celebrado los verdaderos sacramentos. Me ocupo de mis fieles, amo a mis fieles. Y si Dios me prestara ese privilegio de dar mi sangre por mis fieles, lo daría. Ahora cualquier pelajustán dice, no, pues ya no vamos a ir a esa capilla, nos vamos a ir a León porque dudamos de su sacerdocio. Un simple fiel que no ha estudiado ni teología, ni filosofía, ni nada, ¿se le ocurre decir que ya duda de mí y por eso voy a ser dudoso? No, Señor. Es porque él es ignorante y porque está siendo deshonesto y no quiere venir aquí conmigo y que nos sentemos a platicar y decir, soy inválido, soy dudoso o lo que sea, o soy del todo válido. Muéstreme sus pruebas y yo le muestro las mías, pero que sea en algo público, en algo que los fieles puedan verdaderamente conocer quién dice verdad o quién dice mentiras. Aunque para serles honestos, queridos fieles, los que creíamos que se iban a venir con nosotros, porque hicimos chanzas, hicimos, algunas pláticas y demás, pero no, yo sería muy feliz que los fieles del Padre Andrés vinieran y continuaran con su fe aquí a los pies de este altar y en la cátedra de este púlpito. Si ellos son verdaderamente católicos, apostólicos y romanos, me daría mucha tristeza que perdieran la fe yéndose a León, que perdieran la fe yéndose con los lefebrianos, que perdieran la fe yéndose con esos modernistas falsos que tienen apariencia de tradicionalistas, pero son modernistas con misa en latín. Ya sabemos quién fue el primero que se fue y estuvo haciendo proselitismo entre sus hermanos, entre la familia. No le bastó con él solo perder la fe, sino que quería arrastrar con él mismo, quiere arrastrar con él mismo a otras personas para que pierdan para siempre el cielo. Los que están con los lefebristas no van a entrar en el cielo porque están fuera de la Iglesia Católica. Pero como todo protestante, se van, empiezan a hablar mal del lugar donde, aquí comulgaron. Esos que ahora hablan mal de nosotros, aquí se hincaron a comulgar. Allá se sentaron a tocar y allí en ese confesionario confesaron con mucho arrepentimiento sus pecados. Aquí nunca se les trató mal. Tuvieron algún infortunio, se les atendió a sus hijos, se les atendió en las primeras comuniones, en sus confesiones, se les atendió con cariño, se les amó con sinceridad. Ahora de repente se les ocurre irse a otra iglesia por problemas tal vez familiares. Y ahora esto no es lo válido.
Ahora están hablando mal de acá y tratando de jalar a los poquitos que vienen para que se unan como demonios allá, como si fueran testigos de Jehová, como si fueran aleluyas, como si fueran protestantes. No hagan caso a esa gente que por rencores o por problemas personales se fueron de aquí, porque aquí nunca se les corrió, siempre se les trató con cariño, con amor. Y si ellos se fueron por problemas puramente personales, pero si ellos se fueron, bueno, usted se fue, váyase, condénese solo, pero no ande haciendo mala propaganda acá. No haga daño acá. Acá queremos seguir a la verdadera fe católica. No nos haga daño. Váyase usted solo, váyase usted sola, pero aquí no nos haga daño. Entonces hay que rezar por ellos, porque todos los que se les murió su pastor, que todavía les debe de doler su corazón, hay que rezar por ellos para que continúen fieles a la verdadera fe católica. Me da una tristeza y me dan pena esos que habiendo guardado tantos años con el Padre Andrés la fe católica, ahora se hagan protestantes, ahora se hagan herejes, ahora dejen su fe, que entristecería al mismo Padre Andrés por saber que se fueron con aquellos herejes. Hay que rezar por ellos, y por eso hoy quería venir, hoy así cansado como les digo, vengo a decirles que si alguno tendría o tuviera alguna duda de nuestro sacerdocio, de nuestra catolicidad, de nuestros sacramentos, que presente pruebas, y con gusto aquí se las solucionamos. Estamos abiertos a un diálogo completamente público y total para dar las pruebas de que verdaderamente aquí se conserva la fe católica. Y yo sé que usted lo cree, por eso está aquí, a pesar de todo el calor que tenemos. Aquí está amando a Dios, alabando a Dios en este domingo de la resurrección. Así es que, queridos fieles, resumiendo, la iglesia moderna es la iglesia católica, pero errada. No, la iglesia moderna ya no es la iglesia católica. ¿Está bien? Ese papa que está ahorita aquí, que se dice papa, ¿es un papa católico? ¿Es un papa errado? ¿Es un papa equivocado? No, no puede haber eso. O el papa es un papa firme y que conserve la fe, o si no conserva la fe no es papa. Y por lo tanto Bergoglio, que es un hereje, no es un verdadero papa. Por lo tanto, los lefebristas, los de León, que están en unión con Bergoglio, por lo tanto, si se unen con él, participan de su herejía. Y los de León no son católicos, no son válidos, no tienen sacramentos que les puedan santificar a ninguno de ustedes. Por si algún día tuvieron la tentación de irse para allá, a lo mejor tendrá una iglesia muy preciosa, pero los de la luz del mundo por allá, ¿han visto sus iglesias de la luz del mundo? Tienen también iglesias preciosas. No se trata de ir a una iglesia preciosa. Si yo les doy misa en el patio, la misa es la misa y la misa es válida. Así sea en una catedral, así sea en una casita, así sea en una recámara, así sea en un patio, en la pura tierra, que celebre un sacerdote católico verdadero la misa siempre es la más hermosa de todas las acciones. Pero así un hereje tenga un templo precioso, gigantesco, un coro hermoso. Los protestantes tienen unos coros preciosos. No son católicos, no se salvan. Nadie fuera de la iglesia católica tradicional como nosotros, del sedevacantismo en la actualidad, porque ahorita estamos viviendo esa situación de la sede vacante. Fuera de esto nadie se puede salvar. El que acepte a Bergoglio como papa es un hereje igual que él. Así es que los de León no son católicos, y cualquiera que se vaya para allá deja de ser católico y no puede recibir sacramentos aquí con nosotros, a menos de que se arrepienta de su pecado, de haber abandonado su fe católica. ¿Alguna pregunta? Terminando la misa, si alguno tiene alguna pregunta, o si resultó no ser claro lo que acabo de decir, pues me lo puede preguntar con toda la tranquilidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.